Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 235. 23 de agosto. Lecturas del día. 1 Samuel 15. Romanos 13. Jeremías 52. Salmos 31. Primera lectura. 1 Samuel 15. Saúl desobedece a Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, como se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que le pertenece, y no te apiades de él, sino que mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200.000 soldados de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y preparó una emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los ceneos: Idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis bondad a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlos por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor, eso lo destruyeron por completo. Saúl es desechado como rey. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, diciendo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió, y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel, diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante y ha descendido a Gilgal. Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: Entonces, ¿qué es este balido de ovejas que llega a mis oídos, y el bramido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces Samuel dijo a Saúl: Basta ya. Te declararé lo que el Señor me dijo esta noche. Y él le dijo: Habla. Y Samuel dijo: ¿No es verdad que cuando eras pequeño a tus propios ojos, fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión, y dijo: Ve, y destruye por completo a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. Mira, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la desobediencia, como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y que vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel dijo a Saúl: No volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor.
y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Entonces él dijo: He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Así pues, Samuel volvió tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Samuel mata a Agag. Entonces Samuel dijo: Traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: Ciertamente, la amargura de la muerte ha pasado. Pero Samuel dijo: Como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será dejada sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, pero Samuel lloró por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Segunda lectura. Romanos 13. Deberes para con las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los de mala. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son ministros de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El amor cumple la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El día está cerca. Haced todo esto estando conscientes del tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Tercera lectura. Jeremías 52. La caída final de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén y la sitiaron. Y levantaron contra ella baluartes todo alrededor. Así la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes. Cuando el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra.
Abrieron una brecha en la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron de la ciudad por la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que estaba junto al jardín del rey, aunque los caldeos estaban alrededor de la ciudad. Y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey Sedequías, y lo alcanzaron en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó, abandonándolo. Entonces apresaron al rey y lo llevaron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, y él le dictó sentencia. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce, y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día de su muerte. En el mes quinto, a los 10 días del mes, este era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabuzaradán, capitán de la guardia, que servía al rey de Babilonia, vino a Jerusalén, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa importante. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a algunos de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó en la tierra de Judá a algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y campos. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes con respecto a Jeremías por medio de Nabuzaradán, capitán de la guardia, diciendo: tómalo, vela por él y no le hagas ningún daño, sino que harás con él como él te diga. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el jefe de los oficiales, y Nergal-Sarecer, el oficial principal, y todos los oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa. Y él se quedó a vivir en medio del pueblo. Y la palabra del Señor vino a Jeremías cuando estaba detenido en el patio de la guardia, diciendo: ve y habla a Gedalías, diciéndole: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí, yo traeré sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas toda la calamidad que he hablado contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y Jeremías fue a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre la tierra, y que le había encomendado hombres, mujeres, niños y algunos de los más pobres de la tierra que no habían sido llevados al destierro a Babilonia, vinieron a Gedalías en Mizpa: Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efai de Netofa y Jezanías, hijo del Macateo, ellos y sus hombres. Entonces Gedalías, hijo de Ahicam, juró a ellos y a sus hombres, diciendo: no temáis servir a los caldeos. Quedaos en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucederá que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y murió, junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto, porque temían a los caldeos. Judá liberado de la prisión. Y aconteció que en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Ibol-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió las ropas de prisión, y Joaquín comió siempre en su presencia todos los días de su vida. Y para su sostenimiento, el rey de Babilonia le proveía una ración diaria, hasta el día de su muerte.
todos los días de su vida. Cuarta lectura. Salmos 31. Confianza en Dios en medio de la aflicción. A ti, oh Señor, me acojo. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sé tú mi roca fuerte, la fortaleza que me salve. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y por amor de tu nombre me guiarás y me conducirás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido. Porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Yo confío en el Señor. Me alegraré y me regocijaré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma, y no me has entregado en mano del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Consumidos por el dolor están mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Pues mi vida se gasta en tristeza, y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi aflicción, y mis huesos se han consumido. A causa de todos mis adversarios, he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos, y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado, sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto, porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis días. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. Oh Señor, no sea yo avergonzado, porque te invoco. Sean avergonzados los impíos, que callen en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo con orgullo, con desprecio y desdén. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los escondes de las intrigas humanas. En un refugio los pones a cubierto de las contiendas de lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad asediada. Yo decía en mi pánico, he sido echado de delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas. Cuando a ti clamé, amad al Señor, todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, y castiga severamente al orgulloso. Esforzaos, y aliéntese vuestro corazón, vosotros todos los que esperáis en el Señor. Fin de la lectura día 235.